Bien, queridos hermanos, qué alegría volvernos a encontrar en este espacio, profundizando en la fe, que sábado tras sábado vamos desarrollando a través de su canal Televida, el canal de la familia, y a través también de las redes sociales. Mi saludo cariñoso en Jesucristo el Señor a cada uno de ustedes en cualquier lugar donde se encuentren. Pidamos al Señor nuevamente que envíe sobre nosotros su gracia, su luz, que envíe su Espíritu, que nos fortalezca, que nos ilumine, que nos dé también los consuelos que de Él necesitamos para seguir en esta vida dando testimonio de Jesús, nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y seguimos orando con el Salmo 148. Alaben al Señor en el cielo, alaben al Señor en lo alto, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos, reyes del orbe y todos los pueblos, príncipes y jueces del mundo, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos junto con los niños. Alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime, su majestad sobre el cielo y la tierra. Él acrece el vigor de su pueblo, alabanza de todos sus fieles, de Israel su pueblo escogido. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Toda criatura en justicia debe alabar al Señor. En justicia, porque hemos recibido el ser de Él, hemos recibido la existencia de Él. Por eso los ángeles también alaben al Señor. Y también los príncipes del mundo alaben al Señor. Las doncellas alaben al Señor. Los viejos juntos con los niños alaben al Señor. Incluso toda criatura y todo ser viviente que alabe al Señor, porque Él es amor, Él nos ha dado la existencia y en la medida que le alabamos también, en esa medida el Señor nos sigue bendiciendo, nos sigue dando sus gracias, sus dones. No solamente es de justicia, en el sentido de que Él es desde siempre y vive para siempre, misterio insondable, que Él es el amor, y por tanto al amor se responde con amor, sino también porque en la medida en que le bendecimos, y le adoramos, y le alabamos, y le glorificamos, en la medida en que vivimos en esa verdad, en esa justicia, también el Señor nos sigue dando sus gracias, sus bendiciones, sigue ensanchando nuestro corazón para conocerles más, y mientras más le conocemos, más se nos da. Bendito sea el nombre del Señor, que ha hecho el cielo y la tierra. Evangelio de Juan, capítulo 16, 12, 15. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: muchas cosas me quedan por decirles, pero no pueden cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, les guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y les comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo comunicará. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso les he dicho que recibirá y tomará de lo mío y se lo comunicará. Palabra del Señor. Muchas cosas me quedan por decir, le dice el Señor a sus discípulos, pero ustedes todavía no pueden cargar con todo eso, sino que el Espíritu Santo se lo comunicará. Y se lo comunicará porque el primer oyente de la palabra, y la palabra es Jesucristo, es el Espíritu. Incluso nosotros podemos entrar en sintonía con la palabra porque somos de naturaleza espiritual. Tenemos un alma espiritual, tenemos un espíritu, y por esa razón, como hay esa analogía, esa afinidad, pues somos imagen y semejanza de Dios, también podemos
entrar en sintonía con la palabra de Dios. También el Espíritu puede hacer sede en nosotros, el Espíritu Santo, pues somos creados con esta naturaleza espiritual. O sea, el primer oyente de la palabra es el Espíritu. No hablará por su cuenta, sino que les comunicará lo que ha escuchado, lo que ha oído. Y en ese sentido, la Santísima Trinidad nos da también ese testimonio de unidad que debe ser también nuestra realidad. Estamos llamados a vivir en comunidad. Hoy vivimos un individualismo rampante donde cada uno quiere hacer lo que se le viene en gana, diciéndolo en un lenguaje, podríamos decir, popular. Pues no, usted no puede vivir, podríamos decir, como un chivito sin ley. No, vivimos en una comunidad, y en la medida en que yo trabajo por la comunidad y me sacrifico por la comunidad, y eso tanto en el ámbito familiar como en el ámbito institucional, en los colegios, siempre hay un aporte comunitario, como en el ámbito político, en la sociedad, que todos debemos contribuir al bien común, a una sociedad más justa, más solidaria, y no se diga en la iglesia, donde somos realmente comunidad, donde el otro debe importarme porque el mal del otro es mi mal y el bien del otro es mi bien. La Santísima Trinidad, a la imagen de quien están hechas todas las cosas, por eso todas las cosas también viven en esta interacción. Formamos un ecosistema, un cosmos, donde la creación misma, podríamos decir, yo no puedo o no debo, sería la palabra, destruir la creación, porque esas criaturas también están puestas ahí para mi bien, formando una integridad, donde cada uno necesita del otro y le aporta al otro, Jesús nos da también ese testimonio donde dice, Él me glorificará, el Espíritu me glorificará, porque tomará de lo mío. O sea, vive también en esa comunión, pero dice el Señor, tomará de lo mío porque lo del Padre es mío. Aquí vimos esa sintonía. El Espíritu en unión con el Hijo y el Hijo en unión con el Padre. Hay una unidad fundamental en la Santísima Trinidad, que es misterio de amor, misterio de comunión, que nosotros estamos también llamados a testimoniar y a vivir también en este sentido comunitario de fe y de amor, todos juntos, viviendo al servicio los unos por los otros. Bien, queridos hermanos, vamos a hacer ahora una pausa, continuamos dentro de un momento con nuestro programa. Bien, queridos hermanos, en esta secuencia estamos viendo ya el 7º artículo del credo, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Vivos y muertos. Con este artículo ya terminamos, podríamos decir, lo que el credo nos ofrece sobre la persona de Jesucristo. Luego vamos a entrar entonces en la persona del Espíritu Santo, para juzgar a vivos y muertos. Siguiendo a los profetas y a Juan Bautista, Jesús anunció en su predicación el juicio del último día. Entonces se pondrá a la luz la conducta de cada uno y el secreto de los corazones. Entonces será condenada la incredulidad culpable que ha tenido en nada la gracia ofrecida por Dios. La actitud con respecto al prójimo revelará la acogida o el rechazo de la gracia y del amor divino. Jesús dirá en el último día, cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Bien, se pondrá a la luz la conducta de cada uno, incluso las intenciones del corazón, en este juicio final. La conducta de cada uno. Y podríamos decir, y la incredulidad culpable de cada uno, de aquellos que han tenido en nada la predicación, los buenos consejos que se te han dado, todo lo que el Señor te ha ofrecido
para que deje el paso a creer en Él como tu Dios y tu Señor. ¿Y qué vas a responder ante Jesucristo, Señor de la historia? Y esa fe en Jesucristo se traduce en buenas obras. Por eso dice el apóstol Santiago, una fe sin obra es una fe muerta. Por eso la fe actúa por la caridad. Y el mismo Juan dice que es un mentiroso el que dice que cree y ama a Dios, que cree en Dios y ama a Dios, pero luego vive como si no fuera creyente, es decir, no vive como hijo de Dios. Y no vive como hermano de sus hermanos, sino que vive destruyéndolos con envidias, con celos, con crímenes, con abortos, con eutanasia, con calumnias, con todo ese tipo de cosas que destruye al hermano. O indiferente también ante la solidaridad y la caridad para con los demás. Entonces la fe siempre actúa por la caridad. De ahí que también en el juicio final el Señor me preguntará, ¿y qué hiciste por tu hermano? Y se sacará a la luz todo lo que hemos hecho. Mira lo que hiciste con este, con aquel, conmigo lo hiciste. O la indiferencia que tuviste con este, con el otro, todo eso va a salir en el juicio final. De ahí que debemos tomar en serio, como dice el apóstol San Pedro, nuestra actuación, nuestra vida cristiana, nuestra actuación cristiana. ¿Estoy yo cumpliendo con el mandato del Señor? ¿He abierto yo mi corazón al Señor? ¿O yo quiero seguir en mis caprichos, en mis placeres, en mis complacencias, en mi egoísmo, en mi falta de amor y de caridad para con el hermano? Cristo es Señor de la vida eterna. El pleno derecho de juzgar definitivamente las obras y los corazones de los hombres pertenece a Cristo como Redentor del mundo, adquirido este derecho por su cruz. El Padre también ha entregado todo juicio al Hijo. Pues bien, el Hijo no ha venido para juzgar, sino para salvar y para dar la vida que hay en Él. Es por el rechazo de la gracia en esta vida por lo que cada uno se juzga ya a sí mismo. Es retribuido según sus obras y puede incluso condenarse eternamente al rechazar el espíritu de amor. Por tanto, no es Jesucristo ha venido a salvar el mundo. La condena me viene porque yo me cierro a esa gracia, me cierro a ese don, porque yo no acojo la verdad por vivir en mi egoísmo, en mi mentira, en mi ilusión. De ahí que cada uno que va al final va a decir, sí Señor, yo merezco esto porque yo no te acogí, yo no viví según la verdad, es justo tu juicio. Y puede uno llegar incluso a la propia condenación. Esto no es, podríamos decir, un cuento de camino, no, cada uno de acuerdo a cómo haya vivido en este mundo, de acuerdo a cómo haya acogido esa fe, pero una fe que no es solamente, podríamos decir, creer que Dios existe, no, eso tiene unas consecuencias que deben hacerse prácticas, deben encarnarse para ser reales, y a Dios no lo podemos engañar. Entonces, mi respuesta a esa oferta de Dios, a ese regalo de Dios, es lo que va, en definitiva, podríamos decir, a juzgarnos al final de los tiempos. Bien, queridos hermanos, vamos a hacer nuevamente una pausa en este momento y continuamos dentro de un rato con este programita sobre el catecismo, y vamos a entrar, como decía ahorita, en un nuevo capítulo que es la tercera persona de la Trinidad, y que ya en los evangelios y las lecturas de estos días hemos estado viendo el Espíritu Santo. Bien, queridos hermanos, siguiendo la pedagogía que nos presenta la Iglesia en el credo que profesamos cada domingo, ya con el último programita que tuvimos, donde veíamos que Jesús ha de venir a juzgar a vivos y muertos, cerramos ya
podríamos decir, la doctrina de la Iglesia con respecto a Jesucristo. Naturalmente, tenemos tanto que buscar ustedes y yo, porque Jesucristo es un misterio insondable. Vamos ahora a entrar en la tercera persona de la Santísima Trinidad, en el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo. Nadie puede decir Jesús es Señor sino por influjo del Espíritu Santo. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba, Padre. Este conocimiento de fe no es posible sino en el Espíritu Santo. Para entrar en contacto con Cristo es necesario primeramente haber sido atraído por el Espíritu Santo. Él es quien nos precede y despierta en nosotros la fe. Mediante el bautismo, primer sacramento de la fe, la vida que tiene su fuente en el Padre y se nos ofrece por el Hijo, se nos comunica íntima y personalmente por el Espíritu Santo en la Iglesia. Dos cosas: nadie puede decir Jesús es Señor si no es por el influjo del Espíritu Santo. Y de hecho es así, por eso solo quien tiene esta convicción lo dice realmente de corazón. Nadie puede decir Jesús es el Señor si no recibe esta luz, esta gracia. Pero decirlo desde dentro, decirlo con convencimiento, Jesús es Señor. Y de ahí lo importante de tener esta experiencia con un Jesucristo vivo, con un Jesucristo real, un Jesucristo que es realmente Señor de la historia. Pero lo mismo también, no puedo gritar que Dios es mi Padre, este conocimiento me lo da Dios también. Me lo da Dios y me lo da Dios gracias al Espíritu Santo, que hace morada en mí y que me ayuda a entender que Dios es mi Creador. Pero más que mi Creador es mi Padre, que soy realmente su Hijo, que por el Espíritu Santo Él me ha comunicado su Espíritu, me ha hecho hijo adoptivo y me ha hecho coheredero con Jesucristo. Es decir, me llama a participar de su mesa, de su gracia, de su reino. Me hace coheredero con Jesucristo. Por tanto, ¿cómo no dar gracias a Dios por este gran don del bautismo, donde soy constituido hijo de Dios? No solamente se me han perdonado mis pecados, sino que también me hace hijo suyo y me llama a participar de su reino. El bautismo nos da la gracia del nuevo nacimiento en Dios Padre por medio de su Hijo en el Espíritu Santo. Porque los que son portadores del Espíritu de Dios son conducidos al Verbo, es decir, al Hijo. Pero el Hijo los presenta al Padre y el Padre les concede la incorruptibilidad. Por tanto, sin el Espíritu no es posible ver al Hijo de Dios, y sin el Hijo nadie puede acercarse al Padre, porque el conocimiento del Padre es el Hijo, y el conocimiento del Hijo de Dios se logra por el Espíritu Santo. Vuelve a haber aquí una armonía entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Por el Espíritu me acerco al Hijo, que el Espíritu me hace divino, me ayuda a reconocer y aceptar a Jesús como el Verbo eterno, como mi Señor. Pero el Hijo, en cuanto se ha hecho hombre, se ha encarnado, es que el que me hace también me lleva al Padre. La naturaleza divina y la humana se han hecho una en Jesucristo. Cuando yo soy bautizado, soy configurado con Jesucristo para participar con Él también de la gloria de la Santísima Trinidad por el hecho de ser bautizado, don gratuito que me ha llegado gracias a la muerte de Jesucristo en la cruz. El Espíritu Santo, con su gracia, es el primero que nos despierta en la fe y nos inicia en la vida nueva, que es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. No obstante, es el último en la revelación de las personas de la Santísima Trinidad. San Gregorio Nacianceno, el teólogo, explica esta
progresión por medio de la pedagogía de la condescendencia divina. El Antiguo Testamento proclamaba muy claramente al Padre y más obscuramente al Hijo. El Nuevo Testamento revela al Hijo y hace entrever la divinidad del Espíritu. Ahora el Espíritu tiene derecho de ciudadanía entre nosotros y nos da una visión más clara de sí mismo. En efecto, no era prudente cuando todavía no se confesaba la divinidad del Padre proclamar abiertamente la del Hijo, y cuando la divinidad del Hijo no era aún admitida, añadir el Espíritu Santo como en fardo suplementario, si implementamos una expresión un poco atrevida. Así, por avances y progresos de gloria en gloria, es como la luz de la Trinidad estalla en resplandores cada vez más espléndidos. Esto nos lo dice San Gregorio Nacianceno. El Espíritu Santo es el que nos lleva a la fe en el Padre. Nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae, pero nos atrae gracias a que nos comunica su Espíritu. Sin embargo, el Espíritu, aunque ya va actuando entre nosotros, es el último en ser revelado. Es Jesucristo el que nos revela plenamente la acción del Espíritu en nosotros. Y por eso podríamos decir, como dice San Gregorio, así como la revelación es progresiva, primeramente el Antiguo Testamento nos revela al Padre, pero no era conveniente que hubiera una manifestación o una revelación plena del Espíritu si todavía estamos en pañales conociendo quién es el Padre y en sombra se nos va revelando que vendrá el Hijo. Solo cuando llegue el Hijo, entonces ya habla Jesucristo abiertamente del don, de la gracia, del Espíritu Santo y nos lo envía, y este Espíritu es entonces el que va ayudando a recordar, a entender y va ayudando a entender incluso los dones y carismas y los frutos de Él mismo como la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y es que Dios se adecúa a nuestro entender, Nosotros no podemos entender el misterio de Dios de un solo tirón, sino que Dios se va revelando por etapas, se va revelando poco a poco y va cumpliendo este programa, podríamos decir, de salvación, de manifestación a los hombres, de adaptándose a nuestro entender. Por tanto, ¿cómo no glorificar al Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo? El Espíritu Santo, con su gracia, es el primero que nos despierta la fe, hemos dicho. Creer en el Espíritu Santo es, por tanto, profesar en el Espíritu Santo, es una de las personas de la Santísima Trinidad, de la Trinidad Santa, consustancial al Padre y al Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Por eso se ha hablado del misterio divino del Espíritu Santo en la teología trinitaria, en tanto que aquí no se tratará del Espíritu Santo, sino en la economía divina. Profesar la fe en el Espíritu es decir que es una de las personas de la Santísima Trinidad y que por tanto recibe junto al Padre y el Hijo la misma adoración y gloria, el mismo culto. Y en la liturgia conviene también que nosotros en algún momento también hagamos Eucaristía votiva al Espíritu Santo, así como lo hacemos al Hijo en cuanto sumo sacerdote, y al Padre también, que demos este culto en algunos momentos al Espíritu. Hay Eucaristías votivas al Espíritu, igual que las hay también votivas al Sagrado Corazón de Jesús, al corazón de Jesús, para que se ponga de manifiesto este culto a Él, al Espíritu, como la tercera persona de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo del designio de nuestra salvación y hasta su consumación, pero es en los últimos tiempos, inaugurados con la encarnación redentora del Hijo, cuando el Espíritu se revela y nos es dado
cuando es reconocido y acogido como persona, entonces este designio divino que se consume en Cristo, primogénito y cabeza de la nueva creación, se realiza en la humanidad por el Espíritu que nos es dado. La Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Todo esto podríamos decir que es también una consecuencia de esta unidad trinitaria. Después que profeso la fe en el Espíritu, entonces puedo decir, creo en la Iglesia, en la resurrección de la carne, en el perdón de los pecados, en el perdón de los pecados. Bien, queridos hermanos, hemos llegado al final de su programa. Hemos comenzado alabando al Señor y que todos los ángeles alaben al Señor y den gloria al Señor, que también los jóvenes y las doncellas. Pero es Señor el Padre, es Señor el Hijo, es Señor también el Espíritu. Porque decir Señor es decir que es Dios. Por eso decimos que Jesucristo es Señor, el Padre es Señor, el Espíritu es Señor y dador de vida. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu actúan en comunión plena, en una unidad plena, no cada uno por su cuenta, sino que el Espíritu me lleva al Hijo y el Hijo me lleva al Padre. Hay una comunión de vida aquí, una comunión de vida. Demos culto al Espíritu Santo como Señor y dador de vida, como la tercera persona de la Trinidad. Y queridos hermanos, que les bendiga el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que descienda para siempre sobre ustedes y sus familias. Amén.